Existe un mundo ideal donde no hay lobos salvajes y a las niñas con sus trajes nadie muerde el delantal. De mi vida ahora sal es una palabra clara y si la bestia no para, siempre hay un cazador, distinguido salvador, que con su arma dispara. Solo debe una mujer en esta vida soñada aprender a obedecer y esperar a ser salvada. Pero ¿y si yo te contara que en la tradición oral las caperucitas se salvan solas? Sigue esta narración si quieres conocer la historia de una niña desobediente, que es entre todas la más valiente. Pero antes de escuchar esta antigua versión, traspasada a la literatura por Perrault con el fin de educar a las jovencitas nobles, es importante que sepas que quizás hay detalles de esta versión oral que te pueden impactar. Porque si hasta ahora pensabas que este cuento trataba de una niña que por desobediente es devorada por un lobo y luego salvada por un cazador, déjame decirte que quizás has escuchado la historia equivocada o más bien modificada por escritores hombres de una época en que se llegó a pensar que lo más importante que le podía pasar a una mujer en camino a madurar era el primer encuentro con el hombre que la iba a iniciar y no la sabiduría que otras mujeres le pudieran traspasar. Por eso, lo más importante que las señoritas nobles tenían que aprender era a obedecer a otros hombres que las quisieran salvar. Pero en el pueblo las cosas eran muy diferentes. Y es que no sé si te has dado cuenta, pero Caperucita Roja no es una princesa, sino una niña campesina. Y en la antigüedad, las mujeres pobres sabían perfectamente que solo ellas se podían salvar. Y por eso, lo más importante que una niña campesina tenía que aprender no era a obedecer, sino a ser astuta para mantenerse viva en todas las etapas de su vida, ya que el inicio de la sexualidad era para ellas un riesgo real, porque muchas morían en los partos de niños a los que no podrían alimentar y que se transformaban luego en huérfanos, mendigos, locos y ladrones que atestaban los caminos donde acechaba la muerte. Y por eso, controlar el poder del ciclo que iban a heredar cuando comenzaran a menstruar era vital para la sobrevivencia de toda la comunidad. Así que en los espacios de trabajo femenino, el cuento que Perrault tituló como La Caperucita Roja se conocía como El cuento de la abuela. Y en él los caminos no eran ni cortos ni largos, sino de agujas por donde un día pasaría el hilo y alfileres que pinchan y sacan sangre. Y hay que saber muy bien qué camino elegir, porque hay opciones que nos pueden matar. Quizás estas metáforas no parecen hoy tan fáciles de descifrar, pero en un tiempo en que las mujeres no podían hablar de su sexualidad, era la única forma en la que le podían avisar a las más jóvenes las cosas que a lo largo de su vida les iban a pasar. Cuando comenzara el ritual de carne, leche y sangre por el que un cuerpo debe pasar, al adquirir el poder
de romperse para transformarse en uno más, iniciando un ciclo sangriento donde el lobo no es protagonista de la magia por llegar, sino, como la noche oscura, es tan solo el portal. Y por eso, en los cuentos de estas mujeres campesinas que se traspasaron a los escritores nobles en la leche de sus nodrizas pobres, las caperucitas se salvan solas y desnudas corren por el bosque, llevando en su interior la herencia sagrada de un linaje sangriento que otras mujeres impulsarán para salvar la única magia del cuento, el poder transformador de lo femenino que se hereda de generación en generación. Así es que escucha con atención, porque ahora te voy a contar la historia de cómo Caperucita se comió a la abuela y escapó del lobo gracias a la astucia que heredó de sus ancestras. Había una vez una mujer que acababa de hacer pan y le había quedado tan rico como el que hacía su mamá. Así es que, acordándose de que ella ya estaba vieja y enferma, le pidió a su hija que le llevara una hogaza de pan calentito y una botella de leche a su abuelita. Y la niña partió y en el camino, en la encrucijada de dos caminos, se encontró con un bisú, que era, como le decían en ese tiempo y en ese lugar, a una especie de hombre lobo. Un hombre que, absorbido por sus pasiones, se había transformado en una bestia salvaje. El bisú se paró delante de la niña y le dijo: ¿A dónde vas, niña? Y ella le respondió: voy a la casa de mi abuelita a llevarle una hogaza de pan calientito y una botella de leche. ¿Y por qué camino quieres ir, niña? ¿Por el camino de las agujas o por el camino de los alfileres? Voy a ir por el camino de las agujas, dijo la niña. Entonces el bisú dijo que él iría por el camino de los alfileres y se fue. La niña se entretuvo un tiempo buscando algunas agujas para su abuela, que ya no tenía, mientras que el bisú corrió a toda velocidad por el camino de los alfileres y cuando llegó a la casa de la abuela, abrió la puerta y la mató. Tomó la carne de la abuela y la metió adentro de una despensa y su sangre la virtió adentro de una botella y la dejó arriba del estante. Cuando la niña llegó y golpeó la puerta, el bisú se puso la ropa de la abuela y se metió adentro de la cama y desde allí le gritó: empuja con fuerza, niña. Solo está cerrada con paja mojada. Así es que la niña, ¡ay!, empujó la puerta con todas sus fuerzas hasta que entró y un poco distraída saludó: hola, abuelita, te he traído una hogaza de pan calientito y una botella de leche. Uy, déjala sobre la mesa, mi niña. Y ahora saca de la despensa un poco de carne que tengo para alimentarte y tómate el vino que está sobre el estante. Caperucita, haciendo caso de su abuela lobo, comenzó a comer la carne y a tomar la sangre. Y mientras Caperucita comía su cena sangrienta, un gato que estaba en la casa la miraba y decía: ¡asquerosa!
se come el cuerpo y la sangre de su abuela. Cuando Caperucita terminó de comer, entonces el lobo la llamó y le dijo: ahora sí, mi niña, ven a acostarte aquí, al lado mío. La niña, un poco extrañada, le preguntó: pero, ¿y dónde dejo mi delantal? ¡Ay, tíralo al fuego, mi niña! Ya no lo vas a necesitar. Pero, ¿y el corpiño? Al fuego también, mi niña. Y así, cada vez que la niña preguntó por las enaguas, por el delantal y por sus largas medias, el lobo le contestó que los tirara en la chimenea, porque ya nunca más los necesitaría. Y cuando la niña por fin se metió en la cama, sintió algo extraño. Entonces dijo: ¡ay, abuelita! ¡Qué peluda eres! Así no paso frío, mi niña. ¡Ay, abuelita! ¡Qué uñas tan largas tienes! Así me rasco mejor, mi niña. ¡Ay, abuelita! ¡Qué hombros tan anchos tienes! Así puedo cargar la leña para el fuego, mi niña. Abuelita, ¿qué agujeros de la nariz tan grandes tienes? Así aspiro mejor el humo de mi tabaco, mi niña. ¡Ay, abuelita! Pero, ¿qué boca tan grande tienes? Es para comerte mejor, mi niña. ¡Ay, abuelita! Me he puesto mala. Quiero hacer pipí. Hazte la cama, mi niña. Ay, no, abuelita. Prefiero ir a hacer afuera, al jardín. Entonces, el lobo le permitió a la niña salir afuera, pero le amarró en su pie una lana y la ató a la cama. Cuando Caperucita salió, con mucho cuidado, sacó la lana y la ató a un ciruelo que había en el jardín. Y sin hacer ruido y sin que el lobo la pudiera escuchar, corrió con toda su fuerza por el bosque para escapar. Cuando pasó el tiempo, el lobo se comenzó a impacientar. ¿Estás haciendo mucho, mi niña? ¿Estás haciendo caca, mi niña? Y al no escuchar respuesta, tiró de la lana y desesperado salió de la cama, abrió la puerta y al ver a la niña correr por el bosque, comenzó a seguirla, pero no pudo alcanzarla porque llegó a su casa justo cuando la niña ya cerraba la puerta detrás de sí y se ponía a salvo junto a su mamá. Aunque en ocasiones también se contó que la niña no se encontró con un bisú, sino con un vecino o un tío llamado Lobo, y que él entró por la chimenea y las mató a las dos sin que nadie hiciera nada, como tantas veces pasó. Pero tantas otras, hay que decirlo, cuando la niña escapó y llegó al río sin poder cruzar, otras lavanderas que estaban allí la levantaron para que pasara la pubertad. Y cuando llegó el lobo, lo amortajaron y lo ahogaron en las mismas aguas donde ellas iban a lavar. Algunos dijeron que la niña llevaba una capa,
roja, amarilla, según el poder que quisieran destacar. Otros dicen que eso es solo algo que inventó Perrault. Y vaya uno a saber quién dice la verdad. Son cosas de la oralidad. Pero lo que sí sabemos con toda seguridad es que el pueblo nunca contó que la abuela, la madre o la niña fueran salvadas por un cazador. Porque hay espacios de lo femenino donde solo las mujeres se pueden ayudar. Y en cada luna nueva, una niña nacerá, rasgando el vientre de su madre para tragarse el mundo de sus ancestras. En un camino sinuoso que cruza en la oscuridad para alumbrar los frutos de las que vendrán. Y no existe un padre en esta Trinidad, solo la muerte, que la niña vencerá para completar el ciclo perfecto de la magia natural. Y es que para que una nueva luna crezca en todo su potencial, las otras lunas le darán su luz para que pueda brillar.